Hola, mi nombre es Cleidy Cervantes y junto a mis compañeros Santiago Cantillo y Xiomara Consuegra les vamos a hablar sobre la época de la transición y el flogisto. La medida. Con todo y a pesar de su avance, el conocimiento químico quedó retrasado con respecto a las otras ramas de la ciencia. El científico italiano Galileo Galilei, que en los años 1590 a 1599 estudió el comportamiento de los cuerpos durante su caída, protagonizó espectacularmente la aplicación de las matemáticas y las mediciones cuidadosas a la física. Los resultados de su trabajo condujeron, casi un siglo después, a las importantes conclusiones del científico inglés Isaac Newton. En su libro, Newton introdujo sus tres leyes del movimiento, que durante más de 2 siglos sirvieron como base a la ciencia de la mecánica. En el mismo libro, Newton presentó su teoría de la gravitación, que también durante más de 2 siglos constituyó una explicación adecuada a las observaciones sobre el universo y que dentro de los límites de nuestras observaciones personales y de las velocidades que podemos alcanzar, continúa siendo válida en la actualidad. Pero este cambio de la descripción meramente cualitativa a las cuidadosas medidas cuantitativas no se registró en la química hasta un siglo después del decisivo trabajo de Newton. De hecho, Newton, mientras construía la estructura de la astronomía y la física con una belleza y solidez que dejaron atónito al mundo de la ciencia, permanecía inmerso en la alquimia buscando ardientemente por toda Europa recetas para fabricar oro por transmutación. Esta persistencia en los errores no se puede achacar solamente a los químicos, si fueron más tardos en adoptar las técnicas matemáticas cuantitativas de Galileo y Newton, fue porque el material con el que trabajaban resultaba más difícil de presentar en una forma lo bastante simple como para ser sometido a un tratamiento matemático. Con todo esto, los químicos hacían progresos y ya en la época de Galileo aparecen débiles indicios de la futura revolución química. Tales indicios surgen, por ejemplo, con los trabajos del médico flamenco Jean-Baptiste van Helmont, quien cultivó un árbol en una cantidad determinada de tierra, añadiendo agua periódicamente y pesándolo con cuidado a medida que crecía. Desde el momento en el que esperaba descubrir el origen de los tejidos vivientes formados por el árbol, estaba aplicando la medición a problemas de química y biología. Hasta la época de Don Helmont, la única sustancia aérea conocida y estudiada era el aire mismo, que parecía lo suficientemente distinto de las otras sustancias como para servir de elemento a los griegos. En realidad, los alquimistas habían obtenido con frecuencia aires y vapores en sus experimentos, pero eran sustancias escurridizas, pesadas de estudiar y observar, y muy fáciles de ignorar. Para von Helmont, estas sustancias parecidas al aire, sin volumen ni formas determinadas, eran algo semejante al chaos, que en griego significa la materia original, desordenada a partir la cual fue creado el universo. Van Helmont aplicó a los vapores el nombre de chaos, que pronunciando a la fonética flamenca se convierte en gas. Este término se aplica todavía en las sustancias parecidas al aire. Van Helmont llamó al gas que obtuvo de la madera gas silvestre, que en la actualidad lo conocemos como dióxido de carbono. El estudio de los gases, la forma más sencilla de la materia, fue el primero que se prestó a las técnicas de medición precisa, que esto sirvió de camino al mundo de la química moderna. Robert Boyle, nacido en 1627, el menor de los 14 hijos del conde de Cork, estudió en las mejores universidades de Europa. Descubrió los indicadores, sustancias que permiten distinguir los ácidos de las bases. En 1659, con la ayuda de Robert Hood, descubrió la ley que rige el comportamiento de los muelles. Perfeccionó la bomba de aire para hacer el vacío que se utilizó en la minería para eliminar el agua de las galerías en las que trabajaban los mineros. Atacó a la alquimia y a los alquimistas que anunciaban que podían convertir cualquier metal en oro. Definió la química como una ciencia y enunció la primera definición moderna del elemento químico como sustancia que no es posible de descomponer en otras. Robert Boyle dedicó su vida a la investigación científica y pese a permanecer en la nobleza irlandesa, trabajó hasta el último día para convertir la química en una ciencia respetada como lo es
hoy en día. Es por esta razón que nos dejó innumerables aportaciones que les comentaré a continuación. El nacimiento de la química como ciencia oficial. Como hemos dicho, es con la publicación en 1661 de El químico escéptico que se introduce por primera vez el concepto de química y se marca el nacimiento de la química como ciencia oficial, respetada y separada de la alquimia. Por ello, Robert Boyle se considera uno de los precursores de la química moderna. La reconocida ley de Boyle fue descubierta en el siglo XVII y fue la ley que estableció las bases para poder explicar la relación que existe entre la presión y el volumen de un gas. Por medio de una serie de experimentos logró demostrar que si había una temperatura constante, el gas, al ser sometido a más presión, reduce su volumen, mientras que si la presión decrece, el volumen aumenta. El enunciado de la ley de Boyle dice que la presión ejercida por una fuerza física es inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. O en términos más sencillos, se puede explicar como a mayor temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce constante. La fundación de la Royal Society. Robert Boyle fue miembro del grupo de investigadores denominados el Colegio Invisible, una sociedad que se convertiría en oficial en el año 1663 con la fundación de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del Reino Unido y seguramente la más reputada del mundo entero. Robert Boyle fue miembro del consejo y pese a que rechazó el honor, fue elegido como presidente en 1680. Sus contribuciones a la física y la química. Robert Boyle, como ya lo hemos dicho, dedicó su vida a la investigación, por lo que es imposible rescatar todos los descubrimientos que realizó en materia de física y química, así como todos los inventos de los que fue responsable. Entre ellos están las mejoras en la bomba de aire, estudio de la física del aire, análisis del comportamiento de sonido, estudio de la calcinación de los metales, experimentos para distinguir las sustancias ácidas de las alcalinas, descripción de las diferentes mezclas y compuestos, análisis de los procesos de combustión, descripción física de la respiración, estudio de oxígenos y la lista podría continuar. Robert Boyle es y seguirá siendo uno de los gigantes de la historia de la química. Henning Brand fue un comerciante, farmacéutico y alquimista aficionado alemán que vivió y trabajó en Hamburgo. Como sabemos, el fósforo es un elemento natural que presenta una química bastante compleja y fue descubierto por Henning Brand mediante un experimento que realizó en su laboratorio. Él recolectó una gran cantidad de orina que después evaporó y destiló. Durante el proceso pudo comprobar que los vapores que se desprendían brillaban en la oscuridad con un brillo fantasmórico. Este vapor se condensaba dando una sustancia de aspecto serio y color blanco, la cual presentaba la misma luz. Al contacto con el aire, esta sustancia ardía de forma espontánea. Debido a este brillo, Brand le dio el nombre de fósforo. Este nombre proviene del griego fósforos, nombre que recibía la estrella de la mañana, el planeta Venus. Brand creyó que era una propiedad intrínseca de la misteriosa sustancia que acababa de aislar. Llegó a pensar que quizás fuera la mismísima piedra filosofal, que era lo que en definitiva él trataba de encontrar. Los siguientes años de su vida los pasó intentando convertir su hallazgo en oro, cosa que no logró lógicamente. Hoy se sabe que el brillo procede de la reacción del fósforo con el oxígeno presente en el aire. Este hecho se demostró alrededor de 300 años después de su descubrimiento en 1974. Tanto Brand como fósforo son un hito en la historia de la química. Brand es considerado el último alquimista y el primer químico, dependiendo del autor. Por su parte, el fósforo fue el primer elemento hallado desde la Edad Media. Además, fue el primero descubierto en la historia que no estaba en estado libre y que tuvo que ser aislado. Johann Kunkel
Johann Kunkel fue un alquimista alemán dedicado a la alquimia experimental. Entre sus investigaciones se destaca la preparación de fósforo blanco y su gran dedicación a la manufactura de vidrios. Kunkel comparte con Boyle el honor de haber descubierto el secreto del proceso mediante el cual Henning Brand había preparado el fósforo, y descubre cómo fabricar rubí artificial, es decir, vidrio rojo, mediante el agregado púrpura del Cassius. Sus trabajos también comprenden observaciones sobre la putrefacción y la fermentación, a los que se refiere como fenómenos hermanos, sobre la naturaleza de las sales y sobre la preparación de los metales puros. Aunque trabajó en el ámbito de la alquimia, no adhería a la idea del solvente universal, y denunció el accionar de los estafadores que sostenían haber transmutado metales. Aunque esto no significa que no creyera en la transmutación. Por ejemplo, en su obra Confirmación experimental de la filosofía química, afirma haber logrado por lo menos 3 transmutaciones diferentes. Creía que el mercurio era un ingrediente de todos los metales y los metales pesados, aunque sostuvo que no existían pruebas de la presencia del sulfur comburens. John Mayow. John Mayow fue un médico, químico y fisiólogo británico, miembro de la Royal Society. Mayow decía de que los experimentos de Robert Boyle han demostrado que algo de aire es necesario para la producción de llamas. Se había demostrado que una llama se apaga mucho antes en un vaso que no contiene aire que uno que sí contiene, lo que demuestra que la llama se apaga no porque es estrangulada por su propio hollín, como algunos han supuesto, sino que es privado de su alimentación aérea. Llegó a la conclusión de que este componente del aire es absolutamente necesario para la vida y creía que los pulmones lo extraen de la atmósfera y lo pasan a la sangre. También es necesario, según los estudios, para todos los movimientos musculares. Creía que había razones para creer que la contracción repentina de los músculos es producida por su combinación con otros combustibles salino-sulfurosos en el cuerpo, por lo que el corazón, siendo un músculo, deja de latir cuando la respiración se detiene. John, en síntesis, ofrece una descripción muy correcta del mecanismo de la respiración con el nombramiento de su Spiritus Nitro Aerus como una entidad independiente que forma parte del aire. Se dio cuenta del papel que desempeña en la combustión y en el aumento del peso de los cales de metales en comparación con los metales mismos, y otros más tarde interpretaron esta ganancia en términos de una reacción con un material gaseoso, que es el oxígeno en el aire. También se le atribuye el rechazo a las creencias comunes de su tiempo, como por ejemplo, que el fin de la respiración es enfriar el corazón o ayudar al paso de la sangre desde la derecha hacia la izquierda. Vio en la inspiración un mecanismo para introducir oxígeno al cuerpo, donde se consume para la producción de calor y la actividad muscular. Nicolas Lemery nació el 17 de noviembre de 1646 y falleció el 19 de junio de 1715 en París. Fue un químico francés, primero en desarrollar teorías sobre la química del ácido base en el año 1680. Aprendió química junto a su tío farmacéutico e impartió clases de química con demostraciones experimentales. Él ocupó el puesto de boticario del rey en 1674 y en 1683 se doctoró en medicina, y para poder él ejercer tuvo que convertirse al catolicismo junto con toda su familia. Él clasificó los productos químicos naturales según sus orígenes en minerales, vegetales y animales, y publicó un curso de química en el que por primera vez se agruparon según su origen las sustancias conocidas llamadas inorgánicas o minerales a las provenientes del reino y orgánicas a las que procedían del reino vegetal o animal. Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Reino Unido y fue un físico, teólogo
inventor, alquimista y matemático inglés. Fue en realidad un genio al cual le debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa, el cual es una de las piedras angulares de la ciencia moderna, y fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Él estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de la gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma más general. Él logró construir la primera versión funcional de un nuevo instrumento astronómico, el telescopio de reflexión, que usaba un espejo curvo en vez de lentes para enfocar la luz. La importancia filosófica de la obra de Newton es extraordinaria. La forma en que el ser humano enfrentó la naturaleza en el siglo XVIII y XIX es una consecuencia de los descubrimientos del gran sabio inglés. Los méritos de Newton pues no solo se reducen al campo de la mecánica y las matemáticas, también la óptica supo de su talento, pues él descubrió que la luz blanca puede ser descompuesta en todos los colores del arco iris al hacerle pasar por un prisma, iniciando con ello el análisis espectral, base de la astrofísica contemporánea, y sus estudios sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704 su tratado sobre óptica, donde además detalla su teoría corpuscular para la naturaleza de la luz. Bueno, los últimos años de su vida los destinó a profundas meditaciones teológicas, alejados casi totalmente de aquellos quehaceres intelectuales para los cuales no tuvo un rival. Georg Stahl, médico y químico alemán que desarrolló la teoría del flogisto como explicación a los fenómenos de combustión en su obra latina Ensayo Beecheriano. Bueno, él adoptó una posición clara en favor de la teoría sobre la combustión de Johann Beecher, que había propuesto en la física subterránea en 1669. La idea de un elemento combustible, la terra Pingis, a partir de esta intuición, Stahl dio a conocer su famosa teoría del flogisto, el componente de los cuerpos que se libera durante la combustión y produce el fuego, el calor, la llama y la luz. Bueno, todo fenómeno de combustión y de calcinación podría explicarse con la teoría del flogisto, pero nadie se preocupó de probar su existencia. Lo extraño de la explicación se hace más patente si se tiene en cuenta que este misterioso elemento necesitaba poseer en ciertos casos un peso negativo, porque en algunos casos los cuerpos, al perder flogisto, podían aumentar su peso. El mayor mérito de la teoría del flogisto estriba en haber reunido bajo un mismo signo los fenómenos de oxidación y de reducción, y en haber incitado a numerosos químicos a la investigación. El aire fijado. Hermann Boerhaave nació el 31 de diciembre de 1668, fue un médico y humanista holandés y es considerado uno de los clínicos y profesores más influyentes del siglo XVIII. La obra más importante de Hermann fue un libro de química, Elementa Chemiae, en 1727. Ese tratado pues incluía apoyo para el trabajo de Hales y también profundizaba en la idea de los aires. A pesar de no publicar su propia investigación, esta sesión sobre aires en la Elementa Chemiae fue citada por muchos otros contemporáneos y contenía gran parte del descubrimiento actual de las propiedades de los aires. Boerhaave también se le atribuye haber contribuido al mundo de la termometría química a través de su trabajo con Daniel Fahrenheit y también discutido en su libro. Joseph Black nació el 16 de abril de 1728, pues era un químico que se interesó en el campo de la neumática después de estudiar con William Cullen. Y en 1755 él reconoció el magnesio como elemento químico, y en torno a 1761 Joseph introdujo el concepto de calor latente, y 3 años después él midió el calor latente de vaporización. Bueno, cerca de 1754 Black descubrió el dióxido de carbono, un gas al que se le llama aire fijo, y demostró que se produce a partir de la respiración, la fermentación y la combustión del carbón vegetal. Esto le ayudó a refutar la teoría del flogisto de la combustión. Además, descubrió que sustancias diferentes pues tienen diferentes capacidades caloríficas. Henry Cavendish fue un científico inglés que contribuyó de forma notable a la física y a la química. Estudió en la Universidad de Cambridge
y fue el primero en distinguir la presencia en el aire de dióxido de carbono y de hidrógeno. En los años siguientes se instaló en París con su hermano Frédéric y aprendió, al parecer, matemática, física y química. Hasta los 40 años gozó de una vida modesta, pero en 1773 heredó de su tío Lord George Cambridge una fortuna de 1.200.000 libras esterlinas, lo que lo convirtió en una de las personas más ricas de su tiempo. En 1784 publicó experimentos sobre el aire donde afirmaba que el aire consiste en una mezcla de hidrógeno y nitrógeno en una relación. Impulsó la evidencia de que el agua no era un elemento sino un compuesto. A través de sus experimentos consiguió sintetizar ácido nítrico y agua. Fueron notables asimismo sus trabajos en el campo de la electricidad al introducir el concepto de potencial y anticipar la ley de Ohm. También se determinó la densidad y la masa de la Tierra por medio de una balanza de torsión. Entre sus trabajos de gas inflamable, el hidrógeno, llevaron al descubrimiento de la composición del agua. Cavendish midió la densidad de varios gases con alta presión y desarrolló conceptos de calor específico y entalpia sin ni siquiera establecerlos en términos matemáticos. El hidrógeno fue descubierto por Henry Cavendish en 1766, cuando al poner ácido sobre algunos metales se descubrió un gas inflamable desconocido hasta entonces. En ese momento se esperaba que era un elemento teórico que existía al interior de la materia y que era la razón de que existiera el fuego. Henry Cavendish falleció el 24 de febrero de 1810 en Londres. Joseph Priestley nació el 13 de marzo de 1733 en Fieldham, Yorkshire. Cursó estudios en escuelas locales y en 1752 ingresó a la Academia Disidente de Daventry, Northamptonshire. Aprendió matemáticas, lógica, metafísica y filosofía natural, además de francés, italiano, alemán, latín, hebreo y por último griego. Fue profesor, autor y científico y también bibliotecario del conde Shelburne, además del tutor de sus hijos. En su habitación, que era su laboratorio, Priestley lleva a cabo una serie de investigaciones sobre los gases. Fue el primero en observar la importancia del oxígeno para la vida. El 1 de agosto de 1774 decidió ver qué ocurría si se le extraía el aire del mercurio calcinado. Siguió de la misma rutina que había establecido con sus experimentos anteriores sobre los aires, primero bañando la sustancia con luz del sol, intensificándola con su lupa hasta hacerla calentar lo suficiente como para que pueda emitir un gas. Después añadió agua para ver si se disolvía, pero no lo hizo. Hasta ese momento parecía que todo era normal, hasta que Priestley se percató que se introdució una vela encendida en un recipiente donde se encontraba el aire. La llama de la vela se quemaba de una forma extraordinariamente vigorosa. Priestley sabía que había descubierto un gas, pero aún no era de todo consciente de lo que había exactamente entre sus manos. Tras muchos meses dando vueltas y la posible utilidad del gas y el recién descubrimiento, repitió de nuevo el experimento con la intención de exponer directamente este gas a un ser vivo a él. Entre otros inventos se destacó el agua carbonatada, o sea, la gaseosa, la goma para borrar, e identificó una docena de compuestos químicos, además de que fue un pionero en el estudio de la electricidad. Joseph Priestley falleció en Northumberland el 6 de febrero de 1804. Carl Wilhelm Scheele nació el 9 de diciembre de 1742 en Pomerania, Suecia, hoy Alemania. A los 14 años se convirtió en aprendiz de farmacéutico y se interesó en la química. En un laboratorio muy básico, las excelentes habilidades experimentales de Scheele le permitieron hacer muchas contribuciones a la química. Scheele descubrió el oxígeno, aunque Joseph Priestley publicó su hallazgo primero e identificó el molibdeno, el tungsteno, el bario, el hidrógeno y el cloro, entre otros. Scheele descubrió ácidos orgánicos como el tartárico, el oxálico, el úrico, el láctico y el cítrico, así como ácido fluorídrico, cianhídrico y arsénico. Prefirió hablar alemán toda su vida debido a que los científicos de la época hablaban alemán en vez de sueco. Su mayor hallazgo fue el descubrimiento independiente del oxígeno alrededor del año 1773. Scheele vivió mayor parte de su vida en la pobreza. En 1782 pudo finalmente instalar su propio laboratorio, pero pronto comenzó a sufrir problemas de salud y lamentablemente falleció el 26 de mayo de 1786 a la edad de 43 años en Köping, Suecia. Pues sus principales contribuciones encontramos
que fue sus estudios del óxido de magnesio, que Scheele desarrolló un concepto del aire-fuego, por su nombre para el oxígeno. Finalmente obtuvo oxígeno calentando óxido de mercurio, carbonato de plata, nitrato de magnesio y otras sales de nitrato. Entre otras contribuciones a la ciencia, descubrió muchas sustancias inorgánicas como el cloruro gaseoso, sin saber que era un elemento, y el fluoruro de hidrógeno y el tetafluoruro de silicio. Distinguió el grafito y sulfuro de modildeo. Michael Lomonosov nació el 19 de noviembre de 1711 en Denisovka o Lomonosov. Cursó estudios en la Universidad Alemana Imperial de Ciencias de San Petersburgo y en las universidades alemanas de Marburgo y Freiberg. Regresó en 1745 a San Petersburgo para enseñar química y 4 años más tarde creó su propio laboratorio de enseñanza y investigación. Lomonosov fue el primero en descubrir y apreciar la atmósfera de Venus desde su observador de tránsito de Venus en 1761 en un pequeño observatorio cerca de su casa en San Petersburgo. Entre sus descubrimientos se encuentra la atmósfera de Venus y la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas. Sus esferas en la ciencia fueron ciencias naturales, la química, la física, la mineralogía, la historia, el arte, la filosofía y los dispositivos ópticos, entre otros. Fue fundador de la geología moderna y considerado el padre de la ciencia rusa. Como científico, rechazó el flogisto, teoría de la materia aceptada en su tiempo, y anticipó la teoría de la cinética de los gases. Consideró el calor como una forma de movimiento y surgió la teoría ondulatoria de la luz, formulando la idea de la conservación de la materia. Fue el primero que registró la congelación de mercurio y observó la atmósfera de Venus durante el tránsito solar. Además, ayudó a fundar la Universidad Estatal de Moscú en 1755 y en el mismo año escribió una gramática en la que reformaba el lenguaje literario ruso combinado con el eslavo antiguo religioso y con la lengua vulgar. En 1760 publicó su primera historia de Rusia y Michael Lomonosov falleció el 15 de abril de 1765 en San Petersburgo. Antonio de Ulloa nació en Sevilla en 1716, fue un científico militar y marino español que realizó sus primeros estudios en Sevilla en el Colegio Mayor de Santo Tomás. De constitución débil y enfermiza, su padre lo embarcó a los 13 años en el galeón de San Luis para que se fortaleciese con el cambio de aires y de vidas. El navío que zarpó de Cádiz rumbo a Cartagena, India, con el cual regresó a Cádiz en septiembre de 1732. La Academia de París quiso zanjar el problema de las dimensiones de la Tierra y para ello nombró 2 comisiones, una que quería Laponia y la otra Ecuador, con el objetivo de medir el arco del meridiano de la Tierra. La segunda comisión fue autorizada por Felipe V, por solicitud del monarca francés Luis XV. En los oficiales españoles que habían acompañado la misión francesa fueron Antonio de Ulloa y Jorge Juan, respectivamente con 19 y 21 años de edad, y cual fueron elevados de rango a tenientes de fragata. Desde muy joven, sus padres le inculcaron el amor a las matemáticas y a la náutica. Tuvo una exitosa carrera militar, fundó el Museo de la Historia Natural de Madrid y tuvo gran influencia en la creación del Jardín Botánico. Descubrió el elemento químico platino, organizó el primer laboratorio metalúrgico en España y creó en Cádiz el Observatorio Astronómico. En el momento de su muerte era teniente general de la Armada y director general de ella, miembro de la Junta de Comercio y Moneda del Reino, académico de Bellas Artes en Madrid y individuo de la Real Sociedad de Ciencias de Londres. Este falleció en Isla de León, Cádiz, en 1795.